Bien, voy a tratar de ser breve porque en realidad este trabajo es es un intento de aportar sugerencias e ideas en lo que supone la experiencia de la contemplación del arte en general y en específico del arte egipcio como una vía complementaria a la vía racional, a la vía especulativa, ¿no? Y justamente pues lo que voy a hacer es desarrollar en qué consiste en general esa experiencia de la contemplación y por qué es tan importante. Lo primero es hacer algunas consideraciones, es decir, que todo arte realmente se da en un contexto, en un entorno, en el espacio y en el tiempo, es decir, que es una expresión sensible, objetiva, pero de algo que está más allá, que se va a expresar en él, pero que no es solo él. Es decir, el arte es en general una expresión de una cultura y cada cultura en realidad es una manifestación en un lugar y en un tiempo concreto de una cosmovisión, de la aspiración de un grupo humano por intentar interpretar y plasmar su visión de la verdad, del bien, de la justicia, de la belleza. Por eso, cuando pasa el tiempo, el arte de la antigüedad, se convierte en una suerte de puente que puede unir esa experiencia humana que sucedió en un tiempo y nosotros, es decir, nuestra propia experiencia. Se trata, por lo tanto, en la vía de la contemplación del arte y en el estudio del arte antiguo, de conectar con el ser que dio nacimiento a esa expresión artística, a esa civilización, a esa cultura, conectar con su alma. Si recordamos la tríada de Plotino, la plasmación, la gestación del cosmos surge a través de un proceso que nos lleva del ser, a través de la inteligencia, a la creación. El retorno, es decir, la vía inversa, es la que nos lleva a poder conectar con el ser. Es decir, desde la creación, desde el contacto, el conocimiento, la contemplación de la creación, a través de un proceso que se va a producir en la inteligencia humana, llegar al ser. Es decir, conectar con la inteligencia del universo, con la inteligencia que le dio vida para llegar al ser. En este proceso, donde el contacto con el arte, en este caso estamos hablando del arte egipcio, el contacto con el arte egipcio, la capacidad que podemos tener de analizarlo, de investigarlo, de contemplarlo, va a producir en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de conexión y comprensión, un acercamiento al ser. Y lo que trato de explicar es justamente que en ese proceso de la inteligencia, que es el que va a llevarnos a la conexión de la verdadera esencia de un pueblo o de algo, la contemplación tiene un papel esencial, porque ese proceso de la inteligencia necesita de dos aspectos, el análisis y la síntesis, es decir, el estudio y la contemplación entendida como un modo de mirada panorámica. Y justamente ahora voy a explicar cuál es la idea de la contemplación bien entendida. Es decir, una visión que engloba, que relaciona todos los aspectos que hemos podido conocer y estudiar, que nos llegan a través de los sentidos, a través de nuestro razonamiento y que puede de alguna manera sintetizarlos en una experiencia, en un impacto, en una visión. Insisto, la finalidad tanto del estudio como de la contemplación, en el fondo, es contactar con el alma de un lugar, llegar a acercarnos al ser de lo que se manifestó en Egipto. Recordemos que, como hemos dicho, toda obra es un puente al futuro, cuando es creada, y que ese puede ser recorrido, por tanto, como un puente que se apoya en dos orillas, ayer y hoy, Egipto y nosotros. En este sentido, cumple toda la función el arte como
el símbolo. El símbolo es una ventana, es una manifestación sensorial concreta que sirve de conexión con una realidad. Cuando nos aproximamos al arte de una cultura, hay que entender esa cultura, o cuando nos aproximamos al arte de Egipto, hay que entender todo Egipto como un símbolo. No solo cada signo o cada aspecto, es decir, la pintura, la arquitectura, sus jeroglíficos, sus esculturas, etc., sino todo Egipto en su conjunto como un símbolo. Y cuando hablamos de la contemplación del arte de Egipto, estamos hablando de la contemplación unitaria, unificadora de la experiencia que unifica todo lo que en cada momento estamos viviendo in situ, en el lugar, o a través de la imaginación. Voy a referirme al proceso de acceso místico que habla la vía contemplativa, la tradición monástica, y que nos habla de 4 fases. La tradición monástica se habla de ese acceso místico a través del estudio, la reflexión, la oración y la contemplación, como una escala que va sumando y en ningún momento va excluyendo. Es decir, el estudio y la reflexión, la oración y la contemplación, que finalmente supone como un lanzar una pregunta con verdadero amor. Cuando decimos con amor, es con verdadera necesidad de unirse a aquello que estamos tratando de comprender, con amor hacia lo que queremos conocer. Y lanzar una pregunta con amor nos lleva a poder llegar a contemplar respuestas. Si nosotros tratamos de violentar el arte intentando sacarle secretos, probablemente como un ser vivo esconda sus secretos. Pero si nosotros amamos aquello que realmente queremos conocer, con mucha posibilidad se nos abrirá y nos mostrará, desgarrando su velo, muchas verdades escondidas. Quizás el misterio esté en nuestra actitud, o a lo mejor hay algo más, y efectivamente existen esos velos que se cierran a las miradas inquisitivas. Pero solo el amor por la pasión, por algo, realmente nos puede hacer comprender ese algo. El estudio, el análisis, la parte que podemos entender racional, nos permite conocer el cómo del arte egipcio, los detalles de la obra, y es esencial. Sin embargo, a través de la contemplación deberíamos llegar al porqué del arte egipcio. El estudio nos va a permitir elevar ideas, buscando la esencia de nuestra mente racional a modo de pilares o grandes columnas. Es decir, esas ideas nos levantan, nos elevan, suben nuestro grado de conciencia, nos acercan al cielo, pero sobre ellas es donde se va a abrir la bóveda celeste curva en la que se puede desplegar la intuición. La razón no nos va a llevar a la esencia, no nos va a llevar al alma, pero nos va a poder permitir mirar con altura, porque contemplar es ver, y no es lo mismo mirar desde a ras de suelo que desde los pináculos de ideas elevadas, que nos alejan del ruido y de la dispersión que produce el suelo mundano. ¿Qué es lo que hace entonces ese estudio, ese razonamiento, esa investigación analítica? Elevar la mirada para desde ella poder desplegar la posible intuición. Voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos mirar el cielo como un astrónomo intentando ver las distancias, intentando comprender las relaciones, incluso las figuras simbólicas que aparecen en esas constelaciones, etc. O podemos mirar el cielo con una actitud de profundidad del universo, de sentido de unidad del universo, lo que Goethe llamaba conciencia oceánica, sintiendo que formamos parte de un misterio enorme. Las dos son experiencias reales, pero las dos son complementarias. Y posiblemente sea
imposible la completura de la experiencia humana si no se dan las dos. Podríamos decir que una es la racional y la otra la poética. Bien, sería una forma de hablar, ¿no? María Zambrano, filósofa española del siglo XX, hablaba de la razón poética, de esa necesidad de dotar de sentido metafórico y profundo a la estricta razón, ¿no? ¿Qué es entonces la contemplación? El budismo mahayana dice que el contemplativo es el que escucha. Contemplar es escuchar. No es tanto preguntar, es escuchar respuestas. Por ejemplo, nosotros podemos escuchar música y es muy bueno si tenemos un conocimiento técnico de la música, pero no necesariamente tenemos que saber quién fue el autor, cómo se combinan las notas, es decir, cuál es la estructura íntima, ni siquiera si existe un simbolismo en las partes, simplemente nos transporta y eleva la conciencia. La suma de los dos elementos, la técnica y la inspiradora, es la que hace la experiencia real del conocimiento. Podemos decir que la contemplación es una mirada panorámica, enamorada, que percibe todos los vínculos. Es decir, que al contemplar se unifican los conocimientos, las imágenes, las preguntas, nos unificamos por dentro. Realmente la experiencia contemplativa es una experiencia de unicidad, de síntesis, en tanto que se detiene el análisis intelectual. En la contemplación podemos decir que se producen tres procesos simultáneos en la personalidad. El cuerpo se abre a la percepción, es decir, hay una apertura, como el que escucha. El corazón se abre a la emoción y al afecto, pero para que se dé realmente una contemplación en un grado elevado necesita de una trascendencia que puede ser provocada por la imaginación, por los símbolos, por las luces, por los colores, como sucede en una ceremonia. Y por otro lado, la mente se abre a la comprensión, pero sin análisis. Vuelvo a la idea de la escucha. A la vez, en los planos más sutiles, y dependiendo del desarrollo interior de cada uno, se podría dar algunos chispazos de verdadera intuición y, como no, a través de la contemplación, algunos destellos de reminiscencia del alma que recuerda. No tanto que recuerda hechos, sino que percibe como propia la experiencia que está viviendo y la traspasa a través del tiempo. Imaginemos una experiencia en un viaje a Egipto. Doy por hecho que prácticamente todos habremos ido en alguna ocasión a Egipto. Y podemos vivir las diferentes situaciones, o bien hacer un recorrido intelectual, manual en mano, o guía en mano, o profesor de la mano, e ir viendo el significado de cada uno de los símbolos, la historia, dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Es una experiencia buena, aunque sí es cierto que todo eso sería conveniente hacerlo antes, porque bien lo podemos hacer con un buen manual, buenos libros, buenos vídeos también, en casa previamente. ¿Y qué hacemos? Subimos esas ideas, argumentamos, introducimos, nutrimos nuestro mundo mental. Está bien, pero in situ podemos tener otro tipo de experiencia, que es esa experiencia contemplativa, esa experiencia unitiva, que va a vincular desde nuestras propias creencias, imaginaciones, percepciones, nuestros conocimientos. Si además lo hacemos sin fantasía, que es muy difícil, posiblemente tengamos una experiencia muy difícil de transmitir, pero realmente intensa, muy intensa. Pongo por caso lo que puede suponer en un momento dado entrar al amanecer en Abu Simbel, o encontrarse solo entre la sala hipóstila del templo de Seti en Abidos, o algo tan sencillo que particularmente a mí pues es una de las experiencias más reveladoras que he podido tener en algunos de los viajes a Egipto, que es navegar al atardecer por el Nilo. Podemos pensar que son simplemente emociones, y las emociones tienen un valor,
Pero cuando hay un mundo interior y hay un conocimiento también intelectual y hay un amor, posiblemente afloren verdaderas intuiciones. Condiciones, a modo de apunte siempre, pero condiciones para la contemplación. Bueno, a mí se me ha ocurrido presentar algunas ideas útiles. Primero, que la mente esté bien alimentada por el estudio, previamente, pero en calma. Es decir, no tratar de buscar explicaciones. Que la mente esté serena, de manera que esté acallado ese parloteo mental y la fantasía repose. También serenidad emocional y física, es decir, sin ansiedad ni deseo. En general estamos hablando de verdadera serenidad. Si hay ansiedad, por lo general no estamos prestos a escuchar. Silencio y soledad. Elevado estado de conciencia. Es decir, tratar de ver, porque contemplar es ver en todos los sentidos, físicos y metafísicos, ver, pero ver desde el más elevado foco de atención que podamos tener, para lo cual conviene que nuestra conciencia haya sido elevada a través de nuestro propio esfuerzo de voluntad, de nuestros propios ejercicios, pero no estemos, digamos, sumergidos en cuestiones mundanas, cotidianas y mucho menos preocupaciones, ¿no? Otro consejo, vivir muy intensamente el momento presente. Es decir, realmente aislarse del tiempo. Estar plenamente en lo que se está viviendo, como una experiencia bella, de la que no esperamos nada, pero simplemente nos entregamos a ella. Y en definitiva, ser una caja de resonancia que escucha el mensaje y resuena con el entorno, despertando un recuerdo del alma. Porque en el fondo la contemplación es lo que va a producir en nosotros es eso, una resonancia. Y quiero detenerme para finalizar en esta idea de la resonancia que puede abrirnos a la intuición, a la verdadera intuición en ciertos casos, para destacar dos elementos que la favorecen. Por un lado, la importancia del orden interior, que permite penetrar el orden exterior, es decir, en la medida que nosotros tenemos un orden interno, vamos a lograr que esa casa del alma que supone nuestra personalidad y sus ventanas, que son nuestros sentidos, sirvan para que nuestro habitante silencioso se asome a través de ellos. Sin orden, nuestras ventanas, nuestra casa, no sirve realmente de receptáculo y mucho menos de habitáculo para el alma que busca penetrar el mundo. Y por otro lado, la necesidad, para que se produzca esa resonancia, de la tensión heroica. Porque la tensión heroica afina las cuerdas más sutiles de nuestra naturaleza, las más elevadas. Tensa el instrumento para que pueda ser realmente tañido, para que pueda ser tocado y, por seguir el símil con Egipto, para que pueda resonar y responder a los vientos de Amón. Sin tensión no podemos resonar a ciertas vibraciones superiores. En definitiva y en conclusión, el poder unir a la experiencia racional, al estudio racional, lo que es esa experiencia contemplativa que se nutre de lo mejor o más elevado de nuestra conciencia y que busca abrir la intuición para conectar con el ser, con el alma de las cosas, y en este caso con el alma de Egipto, no para volver a ningún tiempo, probablemente seamos incluso ajenos a muchas de las formas que se vivieron, pero ante sus paredes, ante sus templos, ante sus símbolos jeroglíficos y esculturas, tendremos una experiencia que el alma, sin saber cómo ni por qué, recuerda, resuena y, lo más importante, se proyecte hacia el futuro para mantener viva la llama que fue y que nunca debe de apagarse.
y nada más. Muchas gracias.